Un saludo, queridos hermanos, los saludo en el amor de Cristo. Es el ministerio El Gozo de Jehová, ministerio que semana a semana llevamos una clase para edificación de la iglesia. Antes de empezar, quisiéramos adorar al Señor. ¿Por qué no le cantas conmigo? Sí, sí. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed Sí, Padre de la gloria. para ver tu gloria y tu poder. Sí, Señor. Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra Sí, Señor. me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Oh, bendito Dios. Mi socorro ha Bendito sido Dios, tú, Señor. y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha Bendito sostenido. y alabado seas tú, Señor de la gloria, porque para ti es que hacemos todas estas clases. Bien, queridos hermanos, les invito a que abran el libro de Marcos 1:35. Marcos 1:35. Tu palabra la vamos a leer, la vamos a discernir para entendimiento nuestro. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque sé que tu palabra me habla. Dirígeme, Padre, para que el Espíritu Santo me pueda poner palabra que yo pueda hablar para edificar al pueblo. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con las clases de oración, porque quiero que usted pueda asimilar el significado realmente de la oración. En el día de hoy vamos a hablar sobre la vida de oración de Jesús. Es una forma de introducción. La oración fue sin duda un elemento fundamental en la misma propia vida de nuestro Señor Jesucristo. Los evangelios, especialmente Lucas, lo describe como una persona de oración. Es un modelo de oración. Fue muy fundamental para él, para su vida en dos áreas. Vamos a mirarlo detenidamente. Áreas relacionadas a la relación con Dios el Padre y su relación con el ministerio terrenal. Veamos cómo es, por qué él oraba. Primero, Jesús demostró la importancia de la oración.
Él fue lo primero que demostró en una relación personal con Dios. Lo hemos visto ya en Marcos 1:35. También Lucas 6:12 nos menciona. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando con Dios. ¡Qué maravilloso! Nos habla y podemos leer todas las Biblias y encontramos en los evangelios las formas de cómo orar. Pero lo que me impresiona es más él se apartaba en lugares desiertos y oraba. El desierto es un lugar donde usted puede separar para orar con Dios, para buscar su presencia. Él se apartaba y oraba. Además, Jesús regularmente oraba, queridos hermanos, y lo menciona tanto en la oración de Getsemaní. En segundo lugar, quiero observar que Jesús demostró la importancia de la oración en su ministerio terrenal, en coyunturas significativas del ministerio. Estas coyunturas incluyen su bautismo, su tentación en el desierto, la elección de los 12, su bendición a los niños, la transfiguración, la resurrección de Lázaro y el huerto de Getsemaní. En fin, hay muchas cosas que podíamos seguir mencionando. Pero el reconocer la importancia de la oración en el ministerio de Jesús instruye a sus discípulos. Y Lucas 18:1 nos dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque la enseñanza de Jesús acerca de la oración, si dice, si permanecieres en mí y mis palabras permanecieran en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Observemos primero lo que nos quiere decir. Primero, la enseñanza de Jesús. Aprendemos que hay que pasar un día de oración, pero una oración eficaz. Tenemos que perseverar en él todo el tiempo. Al perseverar en él, nuestra vida de oración tiene un potencial increíble. Permanecer en Jesucristo es una condición que nos da. Él nos está diciendo, tienes que permanecer en mí y yo en ti. Hay que tener esa relación y esa es la condición que nos da Jesús. Jesús estaba diciendo que la oración tiene que fluir para una relación con Él. Usted tiene que tener una relación con Jesucristo. Usted no puede venir un ratito, por unos minutos, orar y ya cree que usted tiene una buena relación con Él. No, querido hermano. Juan 5:19 nos dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. ¿Por qué es esto, hermanos? Porque la oración es contestada. Viene de que Él viva en nosotros. Cuando usted tiene una relación estrecha con el Señor a través de la oración, obviamente, vamos a ver, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a venir frecuentemente a buscar la presencia de Dios y entonces es cuando sucede la oración contestada. Viene en que nosotros vivamos una vida, vivir con relación con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios honra la oración, que es el que modela según la vida en que Jesús mismo vivió. En segundo lugar, que observo,
En la enseñanza de Jesús aprendemos que para ser eficaz en la oración debemos tener una unidad dentro de la comunidad cristiana. Nosotros no podemos ser ajenos. Tenemos que reunirnos a la iglesia, orar. Jesús dijo en Mateo 18:19, otra vez os digo, de vosotros se pusieran de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Luego observe lo siguiente, el tercer punto que observo. La enseñanza de Jesús aprendemos que los creyentes hoy pueden esperar realizar mayores obras que Él. ¿Por qué? Porque observe lo que nos dice el libro de Juan 14, 12 al 14. Escuche y vea su Biblia. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, aún mayores hará. Porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres en mi nombre, yo lo haré, nos dice Jesús. La palabra que estoy observando aquí, mayores, se refiere probablemente al alcance de la cantidad en vez de la calidad. Observe usted, por ejemplo, Pedro predicó y 3,000 personas se convirtieron, fueron salvadas en un día. Esto fue posible porque Jesús iba al Padre y Él hará cualquier cosa que se le pida en su nombre. ¿A fin de qué? De glorificar al Dios Padre. Nótese esta conexión íntima, esta relación de promesa. Pida cualquier cosa y lo haré. Cuando usted tiene la relación íntima con el Señor Jesús, usted tiene respuesta a sus oraciones. Jesús dijo, hermanos, oremos siempre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo era que antes oraban en la iglesia primitiva? ¿Cómo es que oraban? Nosotros tenemos que tener esa comunión, hermano, y eso nos falta. Eso nos falta, tener una comunión, no de 3 minutitos, ni 5 minutos, que es la estadística. No, cada vez oremos un poco más, con humillación, con reverencia al Creador de cielo y tierra. Porque la oración es una característica común en la adoración y el estilo de vida de una iglesia. Porque a lo largo del primer siglo, la iglesia primitiva oraba. Pero oraba por parte de los líderes, asimismo de los miembros. Desde el comienzo de la oración colectiva era común. Puede que la iglesia de hoy, ahora me pregunto, puede que la iglesia de hoy ser caracterizada como una iglesia de oración. Su iglesia ora frecuentemente. En mi observación, en esto no es el caso, ni individual ni colectivo. Las encuestas demuestran que el cristiano promedio ora entre 3 a 5 minutos. Además, entre semanas, en las iglesias, sucede cualquier cosa menos la oración. No hay momento para intimidad con el Señor. Recordemos lo que nos dice la palabra. Y esto es muy crucial, porque Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha
contra sangre y carne, sino contra toda potestad, con principados, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes de qué? Espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto es algo serio, hermanos. Usted ha observado que cuando usted quiere leer la Biblia le da sueño. Cuando usted quiere orar le da sueño. Porque esa es una arma poderosa que un cristiano debe tener. El diablo le da el sueño para que no interfiera porque le hace daño a él. Ore con frecuencia. Busque la presencia de Dios. Busque. Hay un punto importante también que veo, que la oración es el vehículo por el medio por el cual se derrama el Espíritu Santo. Cuando usted tiene entendimiento de esto, porque usted la oración lo hace con la ayuda del Espíritu Santo. Observe lo que nos dice el Hechos capítulo 1, versículo 14, nos dice así: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Óigalo bien, se lo voy a repetir. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Obviamente, queridos hermanos, es importante y es digno mencionar la diversidad cuando fue que fue en el aposento alto la venida del Espíritu Santo. Todos estaban en la lista, menos ¿quién? Judas Iscariote. Él no estaba, pero todos los demás de diferentes lugares estaban ahí, de acuerdo a Lucas 6:16. En esta atmósfera, hermanos, en esta atmósfera de oración, el derramamiento inicial ocurrió en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos capítulo 2, versículo 4, que nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque el día de Pentecostés, la iglesia estaba, ¿qué? Revolucionada. Ellos salieron con confianza, renovados, y todos lo hacen que estaban un promedio, estaban bañados y seguidos por la oración. Es importante la oración. Otro punto, que es que la oración era el vehículo para los milagros, señales y maravillas. A veces uno los está llevando a alguien para que oren por él. Usted también lo puede hacer si tiene comunión con el Señor. Usted puede orar por sus hijos, por su familia, por su casa. Usted lo puede hacer. Mire lo que nos dice Hechos 2:43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Esto era necesario que nosotros tengamos que entender, porque la oración y su comunión íntima con Dios era la fuente de otorgamiento de poder para señales y prodigios. Era una forma. Por ejemplo, Pedro oró y levantó a Tabita. Estaba muerta, de acuerdo a Hechos 9:40. Y mire lo que dice la palabra. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas, oiga bien, y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. También la iglesia oró fervientemente, queridos hermanos, por Pedro cuando estaba en la cárcel. Hay que entender que la oración es la base nuestra. Es el ministerio que tenemos que tener. La oración es el primer mandato divino.
Los discípulos desearon actuar en el poder del Espíritu Santo. Y ellos oraron por un otorgamiento continuo y fresco del poder del Espíritu Santo, de acuerdo a Hechos 4:30. En mi ministerio personal he visto muchos milagros de parte de Dios a través de la oración. He andado por muchos lugares, por muchos hermanos. He orado y Dios ha hecho la obra. Pongamos los ojos en el Dios de la obra y no en el hombre. He observado también que la oración era un medio para confirmar y comisionar la elección de Dios en un liderazgo. Hechos 1:24 nos dice, y orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos nuestros, ¿cuáles de estos dos has escogido? Cuando la iglesia eligió a los 7 hombres llenos del Espíritu para ayudar a llevar a cabo la logística de la iglesia, los apóstoles oraron. Ellos oraron por 7 para dedicarlos a su ministerio. Observe usted lo siguiente. Desde el principio, Bernabé y Saulo siempre podían saber que ellos ministraban iniciados por la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con ellos durante todos sus viajes misioneros, dándoles ¿qué? Dirección, protección y ánimo. Porque usted no puede hacer nada por sus fuerzas si no es a través del Espíritu Santo. Porque la oración, queridos hermanos, es una dirección divina de parte de Dios. Su palabra nos ha enseñado. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino y desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que el etíope, el eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro, él iba sentado, y leyendo las profecías de Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo, ¿entiendes lo que lees? Es una pregunta que todos tenemos que hacer. ¿Entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de esta escritura se leía, era este. ¿Qué es lo que estaba leyendo? Él decía, este pasaje era, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Y puede seguir hasta el 40. Y ahí Cristo nos habla. La iglesia primitiva, queridos hermanos, instrucciones específicas nos dio para la dirección divina de la oración. Felipe también fue un recipiente de la dirección divina, la que guió a la importante funcionario etíope. Nosotros podemos ser también una pieza fundamental, pero tenemos que orar. Tenemos que orar, porque tenemos un enemigo que no duerme. Cuando usted ore, hágalo con convicción. Hágalo con convicción
adorando y orando a un Dios vivo. No comience orando y luego pidiendo. No, eso no es orar. Recuerde, hay que tener una vida de oración. Vea usted Hechos 6, 16, del 9 al 10. Dice, y se levantaron Pablo y se le mostró Pablo una visión de noche. Un varón de Macedonia estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos estaba llamando para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, Dios aún ahora nos sigue guiando. El Espíritu Santo nos guía de esta manera. Sirvamos a un Dios grande y poderoso. Es maravilloso nuestro Dios. A veces uno dice, pero yo no sé qué ministerio tengo. A mí me han dicho en mi iglesia. ¿Y cuál es el ministerio que tengo? Yo no siento ir a naciones, no siento nada. Sí, hermano. Su ministerio es orar. Ore por los que han salido. Ore por su vida para que el Espíritu Santo lo guíe. Pero ore, ore. Por eso, hermanos, es esta clase que estoy dando de oración. Para que usted entre en el entendimiento de que hay que humillarnos ante el Creador de cielo y tierra. Él es grande, sublime, poderoso. Otro punto que encuentro, que la oración era la respuesta de la iglesia a la persecución y oposición, porque siempre hubo opositores. La palabra nos dice en Hechos 4, 23 al 29, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste los cielos, la tierra, el mar y los que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotina la gente? ¿Por qué se amotina la gente y por qué los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno en contra del Señor, contra su Cristo. ¿Por qué? Porque verdaderamente se unieron en una ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Había persecución y en este tiempo tenemos persecución en todo. Cada iglesia se apodera de que da la ofrenda, da los diezmos. Cuanto más grande sea la ofrenda o los diezmos, más te va a bendecir a Dios. Cuidado. Si usted escucha en su iglesia decir esto, huya, porque no es la dirección del Espíritu Santo donde tiene que estar. Los cristianos del primer siglo enfrentaron una cantidad de persecución. De modo que el libro de los Hechos revela muchas cosas. Hay muchas respuestas de persecución, pero la oración fue la respuesta. Habiendo sido amenazados en el Sanedrín, tanto Pedro como Juan fueron. Pero nuevamente, queridos hermanos, la oración fue la primera respuesta a la iglesia en el encarcelamiento de Pedro. La iglesia oraba sin cesar, dice la palabra.
oraba sin cesar, oración a Dios por él. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La oración era el punto decisivo de este relato. Orar unos por los otros. Aún por tus enemigos, ora. Busca la presencia de Dios en intimidad, en un lugar secreto, sea un rincón de tu dormitorio, donde quieras escogerlo, y entre en una comunión con el Padre. Porque la ayuda del Espíritu Santo en la oración es importante. Y el Espíritu Santo está con nosotros ahora. Observe lo que nos dice Santiago 4:3. Pedís y no recibís. Oiga bien, usted pide y no recibe porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La presencia de la obra del Espíritu Santo es crucial y fundamental en la oración. Usted no puede orar en el Espíritu si no tiene la presencia del Espíritu Santo. Hay quienes me preguntan si es posible orar en la carne. Claro que se puede orar, pero ¿sabe qué? Eso no sirve de nada. Primero arrepiéntase. Arrepiéntase de verdad. Humíllese ante su Creador. Reconozca sus faltas. Él lo sanará. Lo limpiará de toda culpa. Y entonces usted comenzará a vivir una vida completamente nueva. Pero observe que aquí veo 5 puntos importantes. El Espíritu Santo nos bautiza. El Espíritu Santo nos bautiza, queridos hermanos. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, o cuando somos bautizados, el Espíritu Santo en ese momento nos es bautizado. Sin embargo, la Biblia dice que hay una experiencia adicional que sucede a creyentes posteriormente a su conversión. Se refiere al bautizo en el Espíritu o lleno del Espíritu. Esta se lo voy a dejar tarea a su pastor. Pregúntele cuál es la diferencia entre el bautismo en el Espíritu y el ser lleno con el Espíritu. Son 2 preguntas, 2 respuestas diferentes. Esta es una experiencia transformadora por medio del cual una persona recibe un poder adicional por medio del Espíritu Santo para vivir una vida de servicio. Esta experiencia tiene un trasfondo rico en la Biblia. Se prometió una nueva obra en el Espíritu Santo, concretándose el bautismo del Espíritu Santo, que fue una promesa que se habló en los evangelios. Jesús prometió que Él estaría enviando el Espíritu Santo, y así fue. Fue en el Pentecostés, querido hermano. El bautismo en el Espíritu, acompañada por una señal física, hablar en una lengua que uno no ha aprendido, que no ha conocido. Eso se llama lenguas. En todo relato de los libros de los Hechos, acerca de la llenura del Espíritu Santo, donde las evidencias que acompañan están escritas. Las lenguas siempre son una de ellas. Observemos que todos los creyentes tienen derecho a recibir, pero también tienen la obligación de llegar a la presencia y reclamarlas. Hay que reclamarlas. ¿Por qué? Porque primero Él nos provee una motivación y poder para el servicio y testimonio de cualquier cristiano. Cuando usted viene aceptado, ya tiene la presencia del Espíritu Santo, ya lo bautizó, ahora esto lo motiva a que usted dé testimonio. Segundo lugar, abre una avenida nueva de oración y alabanza. Tercero, edifica al creyente. Cuarto,
El resultado final es que Dios desea que todos los creyentes hablen en lenguas. Segundo punto es, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. El Espíritu Santo nos ayuda. Su palabra nos dice, velad, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos como creyentes caminar con Dios siempre. Él estará en una conversión con Él. Hay que estar unido a Él para no caer en tentación. Sin embargo, esto no quiere decir que nunca tendremos problemas en la oración o que nunca hay una barrera. Como seres humanos tenemos debilidades, pero el Espíritu nos ayuda. El Espíritu Santo viene no para quitar la carga de uno, no lo va a quitar, ni siquiera para darnos fuerza. Él no la va a cargar, sino para poner su hombro todopoderoso junto con los nuestros. Él no va a cambiar su carga o va a levantar su carga. El Espíritu Santo lleva la carga más pesada de ella. Él alivia la carga al venir al lado nuestro. Él nos ayuda en nuestras cargas. Por eso es que hay que venir en súplica y ruego. Número 3. El Espíritu Santo intercede por nosotros en la voluntad de Dios. Observe lo que nos dice la palabra en Romanos 8, 26 y 27. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad Dios intercede por los santos. Queridos hermanos, escuche bien, nosotros experimentamos debilidades y limitaciones, pero la oración está ahí para venir a orar, para venir a buscar al Dios poderoso. Nosotros aún estamos en la morada carnal, pero estamos esperando el cambio de la gloria. Estamos esperando el cambio, pero mientras tanto, sigamos orando. Un cuarto punto que veo, el Espíritu Santo provee armamento espiritual. Sí, la palabra lo dice en Efesios 6, 18. Observe lo que nos dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí hay unas palabras que me gustan mucho cuando habla el libro de Efesios. La oración libera el poder de Dios. Y orar en el Espíritu nos ayuda en nuestra batalla. El Espíritu Santo es nuestro aliado, nuestro ayudador. Este es el secreto, queridos hermanos. ¿Quiere saber el secreto? Hay que orar en el Espíritu. Hay que orar en el Espíritu porque la verdadera oración está en el Espíritu Santo y proviene, oiga bien, querido hermano, Él nos lleva a la conversión más íntima y comunión con Dios. El Espíritu Santo nos significa, en pocas palabras, nuestras reservas espirituales necesitan edificarse. Orar en el Espíritu. Judas nos habla en su libro, el versículo 29, donde dice, pero vosotros amados,
edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. La presencia y la obra del Espíritu Santo es crucial en la oración. Recuerde, busque al Espíritu Santo. Busque al Espíritu Santo. Concluyo, hermanos, diciendo, ¿cómo experimentar la presencia vida del Espíritu Santo cuando nuestras raíces son superficiales? No podemos resistir las tormentas y las pruebas de la vida. Pero sin embargo, estamos, como nos dice Jesús, como Jesús le dice a Marta, son aplicables en el día de hoy. Afanada y turbada estás en muchas cosas, pero una cosa es necesaria. Es necesaria, hermanos. No nos turbemos con las cosas diarias de la vida, porque es necesario. Es el único elemento no negociable. Es esencial y es necesario en nuestra vida. Es pasar el tiempo con Jesús. Eso es, querido hermano. Estas clases son para aprender a orar. Y le estoy enseñando de la clase anterior y esta, cómo se oraba en diferente tiempo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Comience a orar. Comience a buscar la presencia de Dios. Cuando busque la presencia de Dios, lea la palabra. Lea la palabra. Léala. Y verá que el Espíritu Santo lo dirige, le guía. Porque el Espíritu Santo es maravilloso. Gracias, hermanos, por esta clase. Gracias a mi Dios y a la guianza del Espíritu Santo por esta clase. Mi intención es que usted aprenda a conocer su Biblia. Aprenda a conocerla, a vivirla y a enseñarla. Aprenda. Estas clases son para que usted venga cada vez más a la presencia del Señor. Padre, he hablado lo que me has puesto en el corazón. Estas clases para edificar a tu pueblo. Pero te pido por ellos, Padre de la gloria, por cada uno de los que van a ver y para los que están viendo. Bendícelos. Bendice su familia. Bendice su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hay un enfermo en casa, si hay un enfermo, sanidad te pido para ello. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo he pedido. Amén. Hermanos, fue el ministerio elgozodejehova.com que trajo esta clase. Seguiremos con otra clase. Bendiciones.